Yo durante los últimos años he aprendido a discernir alarmas o síntomas que nos advierten los peligros de transformarnos en gente herida en el altar, en el servicio, donde sea. No podemos servir siendo heridos, porque vamos a salpicar con sangre. Y una de las alarmas que a mí siempre reviso periódicamente es: ¿me estoy preocupando más por el sufrimiento ajeno de lo que se preocupa esa persona por sí misma? Cuidado. Porque a veces lo que termina agotando y quebrando la salud de un querido pastor o de un servidor es un sentido abrumador de responsabilidad personal, una cruz que no debe llevar. La iglesia no es mía, la iglesia no es de nadie, la iglesia no es tuya, la iglesia es de Cristo. Hay algunos torpes capitanes en el timón de alguna nave, pero eso no nos hace que el barco sea nuestro. Pero a veces sentimos que la iglesia, la ciudad, la nación, el universo descansa sobre nuestros hombros. Yo sé que hay consiervos que se levantan a la mañana y dicen: ¿qué haremos esta mañana, Pinky? Conquistaremos el mundo. Cuando el Señor dijo: ama a tu prójimo como a ti mismo, también está diciendo: ámate a ti mismo del mismo modo que amas a tu prójimo. Y ese ama a ti mismo no tiene un sentido egocéntrico, ególatra, sino que significa que en el afán de servir a otros no te descuides a ti mismo. Esto hay que aprenderlo a tiempo para evitar enfermedades, para evitar úlceras. Puede ser que haya tantos pastores enfermos, preocupados porque una hermana en Cristo anda repartiendo chisme en la fila. Entonces yo me amo a mí mismo, yo me llevo bien con Dante. Dante es uno de los mejores tipos que yo conozco. Me llevo bien. Sí, yo no digo: ay, soy un barro, soy una basura. No, me conozco todas mis miserias, pero me llevo bien. Si no me amara, yo no podría amar a nadie. Entonces si no nos amamos a nosotros mismos, con el correr del tiempo, terminamos más dañados, más indefensos que aquellos a los que intentamos ayudar. Y es entonces cuando no podemos hacer nada por nadie. Imagínate, tu hijo está luchando por su vida, o tu hija en medio de una correntada furiosa. No la vamos a salvar arrojándonos también al torrente, porque moriríamos juntos. Es muy noble, muy épico, pero no la va a salvar. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Mantenernos firmes en la orilla. Y desde ese sólido terreno de apoyo les tendemos una mano para ayudarla. Eso se llama ocuparnos de nosotros mismos para poder ocuparnos de los demás. Lo dicen los aviones: en caso de una improbable, de una despresurización, caerán mascarillas delante suyo. Antes de atender a un menor, colóquese primero la mascarilla. Porque si pierdes el conocimiento no ayuda más a nadie. Se muere el niño y te mueres tú. Entonces, un corazón sangrante no puede ayudar a nadie cuando está sangrando hasta morir. Y a ese síndrome poco saludable de sacrificarse por los otros, yo le llamo complejo mesiánico, el que se quiere sentir Mesías. Mi mamá decía: el que se mete a Jesucristo termina crucificado. Yo siempre digo que ninguno de nosotros está dispuesto a subir a la cruz por nadie. Al menos yo no pienso subir por ninguno de ustedes. Los amo mucho, pero... Dante, ¿sube a la cruz o lo mato? Mátalo, tiene la vida hecha. Y sí. Ahora, sin embargo, e irónicamente, el verdadero Mesías, a diferencia de nosotros, estaba libre de ese complejo. Se subió a una barca para evitar la multitud. Insistió muchas veces pasar tiempo a solas. Aceptó un regalo de un perfume que Judas consideró un derroche, que podía haberse vendido, dijo Judas, para ayudar a los pobres. Uno aprende a confiar en Dios a pesar de las injusticias de la vida. Abraham, José, David, Elías, Jeremías, Daniel pasaron por pruebas parecidas al pastor Eduardo. Pero cada uno de ellos encontró la forma de someterse a la confianza de Dios a pesar de las crisis. Entonces,
pasaron la etapa esa de la fe de contrato. Bueno, yo voy a servir a Dios mientras las cosas me salgan bien. No, uno tiene que servir a Dios, salgan como te salgan las cosas. Porque a veces quienes servimos a Dios somos tan torpes que cometemos el error de creemos que firmamos un contrato unilateral con Dios. Nosotros lo firmamos, Dios no, pero creemos que es válido. Que porque estoy sirviendo merezco un trato especial. Yo he visto a creyentes enojarse con Dios porque estacionaron su auto para visitar a un enfermo en el hospital y a la vuelta encontraron una multa en el parabrisas. ¿Cómo puede ser que Dios permita una multa cuando sabe que lo estoy sirviendo? ¿Y por qué no? Y yo he conocido a otros misioneros que se han enfermado, ellos incluso han muerto por servir a Dios. ¿Qué teología nos explica ese tipo de situaciones? No confundir a Dios con la vida. En el mundo, en la vida tendréis ¿qué? Aflicción. Pégalo en la nevera. Es una promesa. Y cuando nos surge en duda hay que regresar a ese capítulo de Pablo, el famoso Romanos 8, el versículo 28. Ahora bien sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman. Pero mis ojos siempre saltan al versículo, a los versículos más adelante en el capítulo. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, el hambre, la indigencia, el peligro, la violencia, el COVID. El apóstol había aprendido a mirar más allá de las dificultades de la vida, sabiendo que Dios iba a prevalecer. Y después dice, estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa en la creación podrá apartarnos del amor de Dios que se ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¡Aleluya! Eso nos ayuda a superar el desaliento. La vida se va a poner peor, claro que sí, es una promesa de Dios. Dijo, levantaos, erguíos la cabeza cuando estas cosas ocurran y saber que el fin se acerca, pero aún todavía no, se acerca. Entonces yo oro para que cada día podamos visualizar nuestro trabajo como las hermanas de la Orden de la Madre Teresa, nuestro trabajo como una ofrenda a Dios. Solo Dios va a ayudarnos a caminar por ese sendero entre la hipersensibilidad y los callos. Nadie está diciendo que los que servimos somos perfectos, o que la iglesia lo sea. Intentamos cumplir aquello que Dios nos delegó. Y todo padre conoce los riesgos de delegar. Las tristezas y las alegrías que acarrea delegar. Pero ¿quieres un hijo sano? Delega. Un niño que está dando sus primeros pasos tiene que caerse varias veces. Hasta ahora nadie descubrió otra manera para empezar a caminar. Rompiéndose la jeta varias veces, si no, no camina. Y si la iglesia nos decepciona, es precisamente, ¿sabes por qué la iglesia decepciona mucho? Porque está compuesta con seres humanos, porque somos un organismo vivo. Ese es el riesgo que Dios decidió correr al delegar en nosotros el mensaje de Cristo. Y todavía hay gente que entra a las iglesias buscando perfección, ¿de verdad? O no comprende la naturaleza del riesgo que Dios corrió, o no entiende la naturaleza de la humanidad. Porque lo que Dios tenía en mente cuando pensó en la iglesia era un grupo de gente rota, intentando amar y servir, payasos, comiéndose las lágrimas ajenas. Todo lo que Dios dijo, le voy a dejar en vez de los ángeles a estos. Hay ocasiones que uno está muy sensible al dolor ajeno. Y puede ocurrir algo que no teníamos previsto. Por ejemplo, de pronto nos encontramos gente, y esto le pasa a muchos líderes, a la que alimentamos espiritualmente durante muchos años, y de pronto comienza a levantar rumores, falsos rumores, difamaciones. Y está bien, bienaventurado cuando hablen mal de ti mintiendo, pero caramba que duele. Somos de carne y hueso, ¿no? Ninguno anda con el espíritu suelto acá. O personas que a veces nos admiraban, nos decían amarnos, que comían a nuestro lado, un día se van de la iglesia tratando de dividirla. Un querido pastor
que estuvo aquí la semana pasada, el querido Ítalo Frigoli, que tuvo durante años su iglesia en Canarias, ahora tiene una gran iglesia en Chile. Él dijo: mi congregación sufrió 9 divisiones y cada uno trató de reclutar gente y todos tenían el mismo patrón. Llamaban por teléfono a todos los que podían para decirle: huyan por sus vidas, vengan conmigo, yo voy a fundar una iglesia que predique la verdadera santidad. Pero este pastor me decía: no, en realidad la base de una división nunca es la búsqueda de una santidad, sino los celos, el ego, la envidia. Hay gente que no lo ve. Si la base fuera la búsqueda de la santidad, jamás nadie lastimaría a la iglesia de Cristo y nunca hablaría mal de hombres de Dios, así ese hombre de Dios esté haciendo un despadre. Para no tocar la madre de nadie, un despadre. Si la motivación viniese de Dios, no trataría nadie de competir o fundar una iglesia llevándose fruto ajeno, sino que iría donde nadie va a predicar. Mira, en tal lado nadie está predicando, ahí voy. Pero entonces cuando vemos estos actos de ingratitud y traición, lo hablábamos con este pastor, la sensibilidad que alguna vez fue nuestra mayor fortaleza se convierte ahora en nuestra enemiga porque nos duele. Y los que servimos de pronto entramos en una zona peligrosa. Préstame atención porque nunca antes había hablado de esto. Ahí es cuando muchos de los que servimos, por comernos demasiadas lágrimas, podemos llegar a envenenarnos con sal. Hay a veces que servimos y la gente es ingrata. ¿Por qué sé que es ingrata? Porque tú eres ingrato y yo soy ingrato. Porque no dice: ay, la gente es ingrata, como que uno bajó de Neptuno. Somos ingratos. Y esa ingratitud nos lastima. Esa es la odisea de los siervos heridos. Entonces, ¿cómo podemos evitar que quienes servimos no quedemos mortalmente heridos? Hay gente que llega acá al café a maltratar a las chicas, otros van al bookstore a maltratar a las chicas y los chicos que están ahí, y son creyentes. Yo los entiendo, este es un hospital del alma, entonces hay gente que toda la semana tienen un jefe que les grita, un marido que las maltrata, y vienen acá y dicen: ¡oh! Hay ovejas para maltratar, y se desquitan. Pasa como los oficiales de migraciones, que digo siempre, ¿qué peor enemigo hay para un hispano? Y un oficial de migraciones hispano. Porque toda su bronca y todo su odio solapado y su odio visceral lo descarga con un uniforme, con una placa. Muy feo cuando hay un oficial herido, cuando alguien con poder está herido. Ni hablar de presidentes, de jefes de gobierno, de policías, servidores públicos que porque tienen una placa y una pistola maltratan. Si no está emocionalmente sano, va a lastimar. Puesto de otra forma, ¿cómo podemos dedicarnos a aliviar el dolor de la gente sin dañarnos a nosotros mismos? O para seguir la misma metáfora de los callos, ¿cómo sabemos cuando a veces se hace falta un callo, un buen callo, para seguir adelante sin resentimiento? A veces uno tiene que olvidarse y hacer un callo. Así como la sensibilidad es un don, a veces un callo es un don. Porque para izar una vela se necesita un callo. Para operar quirúrgicamente se necesita sensibilidad. Y para ambos el cuerpo sabe responder si le damos tiempo. Lo mismo el ministerio. Hay veces que necesitamos un callo, si no, no se puede servir. Hay gente que no te va a agradecer, hay gente que todo lo que hagas, el único que lo va a ver es Dios, menos mal, pero duele. Y nos olvidamos la importancia de llorar. ¿Con quién? Con los que lloran. ¿Estás llorando? Llora con Él. Lo que el Señor dice, reír con los que ríen y lloras con los que lloran. O sea, no lo trates de consolar, llora con Él. No hay nada mejor que compartir las lágrimas. A veces solo hace falta eso. Alguien que se acaba de divorciar, lo que necesita es un abrazo. Alguien que te confiesa que está atado al alcoholismo, lo primero que necesita es sanar su corazón y necesita un abrazo, no que le den consejo de cómo dejar el alcohol.
Y a veces, cuando uno hace eso y comparte lágrimas y comparte el dolor, yo sé la impotencia que podemos sentir en el caso de los que compartimos cuando nos toca. Se me viene a la mente un hombre con Alzheimer. Mi mamá lo tuvo. Y su hija tratando de suplir sus necesidades, pero cada día se le rompe el corazón al ver el cascarón vacío que queda de lo que alguna vez fue su padre. Es espantoso. Es espantoso. A mí me tocó visitar a mi mamá y ver una cáscara vacía, ver una señora diciendo frases sin sentido, mirando la nada. Es feo cuando el cuerpo sobrevive a la mente. Recuerdo a un niño severamente discapacitado con un cociente intelectual casi nulo. Y los médicos dicen, el nene puede vivir una larga vida, recostado en una cuna, sin movimiento alguno, imposibilitado de hablar, haciéndose encima, teniendo que comer siempre, darle la comer en la boca. Y su madre dedica todo el día a atenderlo, a contenerlo y a amarlo. Y la pregunta dura que nos hacemos es, ¿qué sentido tiene comernos ese tipo de lágrimas? La pregunta más dura aún es, ¿para qué ayudar y sufrir cuando esa gente ni se entera a veces que estamos ahí? Una cosa es cuando uno da a alguien que te lo puede agradecer. Y aquellos que están confinados al lado de una cama con alguien que está en estado de coma, con alguien que lo único que necesita es que estemos ahí, y a veces ni se da cuenta que estamos ahí. Esa misma pregunta se la formuló un pediatra alemán que dedicó su vida a chicos con severas discapacidades motrices y mentales, con severas deficiencias. Y cada vez que él reclutaba aspirantes para ayudar, que aplicaban, les daba un largo periodo, un año casi, de capacitación en el centro de asistencia donde él trabajaba, y después de un año les hacía completar una encuesta antes de contratarlos definitivamente. Y entre las preguntas de la encuesta estaba, ¿qué cambio sucedió en tu vida desde que te comprometiste a trabajar con gente discapacitada? Y las respuestas eran de este tenor. Decían, por primera vez en mi vida siento que estoy haciendo algo realmente significativo. Otro decía, ahora tengo una mejor respuesta al sufrimiento humano y eso hace que brote en mí algo que no conocía, el deseo de ayudar. Ha hecho que me cuestione, dijo alguien más, las cosas importantes de la vida. Ya no me preocupo por estupideces. Yo siempre digo, muéstrame una persona que vive haciendo escandaletes y escenas por babosadas y estupideces y te voy a mostrar a alguien que nunca tuvo un problema realmente serio. Muéstrame una mujer, un hombre que atravesó un cáncer, que atravesó la metástasis, que atravesó, no sé, la diabetes crónica, y te voy a mostrar una persona que encuentra la manera de alegrarse en el Señor, de sobreponerse, la resiliencia que hay en esa persona. Después está el otro, el histérico o la histérica que hace un problema por una copa que se rompe, por un trancón en el tránsito, porque la suegra lo quiso besar, y cualquiera de esas cosas, lo último es entendible, pero cualquiera de esas cosas habla falta de problemas de verdad. Alguien más de estos aspirantes puso en la encuesta, yo me he vuelto más tolerante. Todo aquello por lo cual me preocupaba ahora me parece insignificante después de estar todo el día atendiendo a alguien con una discapacidad. Entonces las limitaciones de estos chiquitos le enseñaban a estos voluntarios lecciones de vida, prioridades. Alguna vez yo escuché la historia, y si no me equivoco creo que te la conté, acerca de una iglesia a la que concurría una bandada de gansos domesticados. Y toda la semana los gansos llegaban y escuchaban hablar al predicador acerca de la maravilla que era poder volar. Entonces, el pastor ganso decía, no necesitamos caminar sobre el suelo y quedarnos siempre en el mismo lugar. Así los exhortaba a todos los gansos, y
Les decía, podemos levantarnos en el aire, volar hacia regiones distantes y podemos ir hasta climas más benignos, podemos ir a donde queramos, podemos volar. Y los gansos graznaban, ¡amén! Y después se enfilaban hacia la puerta. No digan amén porque se van a sentir gansos, de los gansos de... Y después se enfilaban hacia la puerta y graznaban caminando a sus casas de vuelta. Lo único que hubieran necesitado hacer era agitar sus alas. Vivían escuchando sobre lo que era volar, pero ninguno finalmente se animó a volar. Y justamente lo que retrata esta metáfora o esta hipérbole es que durante años a mí me ha preocupado eso. Y lo he tratado de evitar, aunque sea torpemente, pero lo he tratado de evitar. Siempre he tenido el temor de manera sutil, de manera inconsciente, la iglesia, no solo nuestra iglesia, la iglesia en general, termine convirtiéndose en un club elitista privado diseñado para satisfacer a sus miembros. Uno no se da cuenta cuando eso pasa. Uno empieza a escuchar, la gente quiere esto, la gente está pidiendo lo otro, a la gente le gusta lo otro, y nos olvidamos que es un servicio a Dios, no un servicio a la gente, no un servicio al cliente. Si bien venimos y estamos cómodos, confortables, en este caso con aire acondicionado durante el verano, con calefacción durante el invierno, con butacas cómodas, en este caso hay congregaciones que no tienen ni eso. No obstante, no estamos para satisfacer a la gente, pero uno puede, sin embargo, como líder, como pastor, cruzar esa línea. Cuando uno va a la visión neotestamentaria de la iglesia primitiva, nos damos cuenta que existía la iglesia para el beneficio de la gente de afuera, en todo caso, para exaltar a Dios y para bendecir a los de afuera, no a los de adentro. Entonces siempre mi pregunta recurrente es, cada año me hago la pregunta de cómo hacemos para que cada día nos parezcamos más a la iglesia que Dios tenía en mente. ¿Cómo hacemos para acercarnos cada día más a lo que es la esencia de la iglesia primitiva? Con las lógicas distancias culturales, obviamente no vamos a estar con túnicas y sandalias, hablo de la esencia. Y en todos estos años de ministerio, de llamado, me he dado cuenta que hay un patrón que se repite a través de los años. Toda iglesia comienza con una visión noble, siempre. Nadie funda una iglesia, por lo general, con una visión equívoca. La misión noble siempre es salvar almas, predicarle al mundo, pero a medida que van pasando los años, se genera como un frenesí de actividades internas para que los miembros se sientan más cómodos. Entonces está el pedido, los solteros quieren reunirse, no está mal, no digo que sea un pecado, por favor. Los niños necesitan su sitio, los preadolescentes no quieren juntarse con los adolescentes, los solteros no quieren juntarse con los solterones y viceversa. Los solteros de 20 no es lo mismo que el soltero de 40, porque buscan distintas cosas. Las suegras se quieren juntar y les damos un sótano, bueno, lo que sea. Y como los gansos de nuestra historia, terminamos a lo mejor predicando de que vamos a volar y vamos a predicarle al mundo, pero todo el mundo sigue caminando y nada cambia. Entonces la explicación de esta tendencia a volverse un club, que yo la he vivido mucho como evangelista, recorriendo muchas congregaciones durante muchos años, es que en algún momento de este peregrinar cristiano, nos olvidamos que fuimos llamados a servir al mundo. Parece algo infantil, pero se nos olvida. Parece algo trivial, pueril, pero se nos olvida que fuimos llamados a servir. Y es ahí cuando nos convertimos en una simple institución humana. Cuando nos olvidamos del servicio, terminamos siendo una institución humana más. El secreto de la sabiduría, diría Salomón, es tener en cuenta qué es lo que importa y qué es lo que no. Prioridades.
Aquí hay gente que debe tener más de 50, 60 años y como hay damas no voy a herir susceptibilidades porque todas tienen menos de 30. Pero hagan memoria. ¿Qué nos cambia con la edad? ¿Qué nos cambia? Las prioridades. Hay cosas que nosotros no hacíamos a los 20, no hacíamos a los 30 y no las valorábamos. Pero cuando uno tiene cierta edad, valora otros tipos de descanso, de pausas. Uno empieza a vivir la vida despacito cuando se acerca más a la tumba y se aleja más de la cuna. Cuando uno se aleja del útero y va llegando al sepulcro, uno dice, bueno, porque uno va viviendo así siempre. Sale de la cuna y sale, va viviendo, hasta que pasa los 50 y dice, bueno, ¿qué apuro hay? Y vamos viviendo despacito, tomando la vida a sorbos, ¿no? Veíamos antes a nuestros padres tomar una copita de vino o quedarse mirando el amanecer y decíamos, qué manera de perder tiempo. Y de un tiempo hasta la fecha, nosotros nos vemos a nosotros mirando las gallinas y decimos, ¿qué me pasó? ¿Qué cambió? Las prioridades. Cuando uno cambia las prioridades, es algo que ninguna universidad te lo puede enseñar. ¿Qué cambia las prioridades? Un hospital. Una temporada en el hospital. Si no es nosotros encima de la cama de hierro, tras un biombo, al menos, mínimo, visitando un hospital. Un panteón, ni te cuento. Yo recomendaría que todos una vez a la semana fuéramos a un panteón. No necesariamente al sobrevivir a alguien, sino para ver las tumbas. A mí me choquea. Hace poco, la última vez que fui a un panteón, fui al cementerio de la Catedral de Cristal y vi un montón de lápidas de orientales, de hispanos, a juzgar por el nombre, ¿no? Anglos. Y entre todas las lápidas, como una lápida discreta más, estaba la de Robert Schuller, quien construyó ese imperio de la Crystal Cathedral. Estaba ahí. La misma tumba que el chino que chocaba su auto todos los días. El mismo guión en el medio, separando la fecha de nacimiento y la de deceso. Su entrada y su salida en el tiempo, ahí en una tumba. No tuvo una tumba especial, no había una presencia divina. Y cuando uno ve eso dice, wow, de verdad me preocupo. Por eso una recorrida a veces por el sufrimiento nos ordenan los patitos. Algunos tenemos los patitos ya salidos de la fila hace mucho, pero nos lo ordena. Y vuelvo a lo que nos sucede como Iglesia de Cristo. Tenemos la tendencia de querer cambiar a la gente, pero nos olvidamos el efecto que nos produce a nosotros el hecho de servir a la gente. Porque el comerse las lágrimas, mis queridos, no solo beneficia a quien recibe la ayuda, sino a aquel que sirve de corazón. Esto sucede con los servidores de River, los que nunca han salido como voluntarios a repartir comida aquí en Los Ángeles, los que no han tenido la fortuna de ir a Chiapas, a África, no sé, a Cuba, a Venezuela. Se perdieron lo que este equipo de voluntarios dice sentir cuando regresa, ya sea de amueblar una casa aquí cerca, o de trabajar en Tijuana cruzando aquí la frontera, o en Cuba, insisto, en Uganda. Vuelven enriquecidos. ¿Por qué? Porque regresan con una nueva perspectiva de la vida. Conmovidos por las historias de resiliencia humana, ni te digo si llevamos a nuestros hijos adolescentes criados aquí en los Estados Unidos de América. Porque nosotros somos los padres culposos que venimos la mayoría de la pobreza, de la escasez, de hacer que hasta el papel higiénico dure. Y entonces queremos que nuestros hijos de acá no sufran eso, lo cual es noble. Pero entonces estos son los hijos que después creen que la vida les debe algo. Y se deprimen y se frustran porque no hay wifi. No puedo comer en esta restaurante, no hay wifi, no hay clave. No puede comer una hamburguesa 2 minutos porque no hay clave. Porque no puede ver las bobadas que ve en Instagram.
Y entonces se frustra, y nosotros para que no se frustre llevamos al nene a donde hay banda ancha, para que pueda conectarse, para que el nene no se desconecte y se frustra si salió un nuevo celular y no lo tiene porque no puede respirar y respira en una bolsa porque le falta el celular. Entonces su umbral de frustración es así. Nosotros, acuérdense, ¿quién de nosotros nos aburríamos? Los de mi generación. ¿Quién podía decir siquiera estoy aburrido? ¿Qué decían nuestros padres? ¡Ah! ¿Está aburrido, señor? Venga que yo le saco el aburrimiento. Póngase a cortar el pasto, limpia la habitación. Nunca decía estoy aburrido. ¿Qué íbamos a estar aburridos si estábamos viviendo la vida? No, me voy a la calle a vivir la vida, me trepo un árbol. Nunca voy a decir que estoy aburrido. ¿Y cuál es la frase de nuestros hijos? Estoy aburrido. Jesús sanó a todo el que se lo pidió, pero no a todos aquellos con los que se encontró. Nunca se metió en un hospital a sanar gente. Tenía la asombrosa capacidad de dejarle a la gente que elijas lo que quería hacer. ¿Qué quieres que te haga?, le dice a un ciego. Parece una pregunta casi insultante, ¿de verdad? ¿Qué va a querer el ciego? Y qué sé yo, hay gente que prefiere el bastón blanco. Yo conocí mucha gente en la vida que no quiere un trabajo, quiere que el gobierno le mande un chequecito todos los meses. Hay gente que no quiere estar documentada, pero dice que hay que pagar impuestos. Yo quiero cash. A ese Jesús le preguntaría, ¿qué quieres que te haga? ¿Los papeles, hijo, o prefieres seguir así? Entonces Jesús preguntaba, puso en evidencia a Judas, no trató de evitar sus malas acciones. Denunció a los fariseos, no les impuso su punto de vista. O sea, para sintetizar, en síntesis, Jesús demostró un gran respeto por la libertad humana. No estaba obsesionado por convertir al mundo entero, no intentó curar a todo el mundo, no intentó curar a nadie que no estaba dispuesto a ser curado. Cuando no halló fe en Jerusalén, no hizo una campaña de milagros a la fuerza para convencer a los incrédulos. Para que haga caminar a la viejita que no podía, haga lo que no podía hacer, agáchese, ahora cree Pilato, no hizo eso. Y los que servimos tenemos que aprender eso. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Entonces la sensibilidad a veces frente al dolor sí que es un don, puede ser un don, pero si nos controla nos destruye. Nos vamos a poner carga que no tenemos que ponernos, vamos a estar pagando hipotecas eternas que no tenemos por qué pagar. Entonces uno siente a veces que se agota, que nuestro pozo se está secando, que nuestro reservorio se está quedando sin agua. ¿Y qué hay que hacer? Como el Señor, apartarnos un tiempo y cavar más profundo. Porque un día nos vamos a quedar sin agua. ¿Se acuerda cuando le conté la historia del granjero que todos los días vendía huevos frescos y comida casera y leche y todo lo que producía la granja? Pero el que llegaba a las 5 de la tarde decía, deme huevo. Él decía, no tengo más huevo, vengo mañana. No puedo hacer que las gallinas pongan más huevo. Hasta mañana. Pero aunque sea 2 huevos, ¿qué quiere? ¿Que amenace la gallina, señora? Yo aprendí esa frase, hoy no tengo más huevo, hasta mañana. Lo tomen como lo tomen. Hay días que digo, no puedo amenazar a la gallina. La segunda alarma que nos alerta de convertirnos en siervos heridos es ¿para quién estoy trabajando? Y si instintivamente decimos, bueno, yo trabajo para la iglesia, para River, yo trabajo para Dante, para el pastor fulanito, para la comisión misionera, estamos en zona de peligro. Acá ningún voluntario, creo, trabaja para Dante, porque si no estaríamos fregados. Porque el ministerio es un llamado y los únicos ministros eficaces sí están bajo autoridad, pero se reportan ante el Señor. Están bajo autoridad, claro, pero los motiva a servir a Dios. Cada vez que yo leo acerca de Calcuta, la India, es un lugar que convive con la pobreza y la muerte. Nosotros estamos enviando mucha ayuda a la India. Pero en Calcuta están las monjas de la orden de la Madre Teresa.
que siguen sirviendo a la gente más pobre del planeta, cuerpos medio muertos que recogen de las calles de Calcuta. Y el mundo queda admirado por la dedicación de estas hermanas. Pero hay algo en estas monjas que impresiona mucho. Todos los que han ido dicen, impresiona mucho esto, la serenidad, la calma. Si yo encarara semejante proyecto, estaría enviando gacetillas de prensa, pidiendo oración, pidiendo donante, recurso, tranquilizante, Valium. Para mí, no para el enfermo, para mí. Y la serenidad de estas monjas comienza desde muy temprano, antes que salga el sol. Se levantan a las 4 de la mañana, indefectiblemente, vestidas con su hábito de impecable blanco, caminan hacia la capilla, oran y cantan juntas. Mucho antes de encontrarse con el primer paciente, se sumergen en la adoración y en el amor de Dios. Y en ellas sí hay preocupación y compasión, pero no una obsesión que no las deja dormir. Porque ellos no están trabajando ellas para completar un informe de casos resueltos. Trabajan para Dios, no trabajan para el Facebook, no trabajan para las redes. Comienzan su día con Dios, terminan su día con Dios, y lo que sucede en el medio es una ofrenda al Señor. Entonces Dios y solo Dios determina el valor de sus obras y el éxito que ellas alcancen. Eso es tener claro para quién trabajamos. ¿Cuál es la forma de no quebrarnos? Saber para quién trabajamos. Ustedes no trabajan para el pastor, yo no trabajo para la gente. Sí servimos a la gente, pero reportamos ante quien nos llamó, ante Dios. Y si hay un servidor en River que se está cansando, que cada domingo dice, otra vez me toca ponerme el traje de ujier o el traje de seguridad, o tengo que ir a atender a los niños, es hora de cavar más profundo, detenerse. Nadie te va a juzgar. Necesito un tiempo y buscar en mi reservorio más agua. Yo recuerdo un pastor, y con esto culmino, que vivía en una comunidad muy conocida por su falta de sofisticación cultural. Campesinos. Y la orquesta improvisada de la escuela secundaria, donde asistía a su hijo, cada año intentaba tocar la 9ª sinfonía de Beethoven, que es una de las más complejas del compositor. Y el pastor solía decir, mira, cada vez que estos chicos tocan, creo que hacen retorcer el cadáver de Beethoven en la tumba, aunque el tipo murió sordo. Así que un día, harto de escuchar los torpes intentos de los alumnos del high school por ejecutar la sinfonía, encara al profesor y dice, pero ¿para qué coloca sobre los hombros de estos muchachos la terrible carga de interpretar algo que el inmortal Beethoven tenía en la mente? Ni siquiera, mirá que te digo, ni siquiera la Orquesta Sinfónica de Londres logra esta perfección. Y la respuesta del profesor lo dejó atónito. Le dijo, yo no lo hago por los alumnos. Estos pibes, estos muchachos, estos chamacos, ni en sueño van a tocar a la perfección la 5ª sinfonía de Beethoven. Pero lo que toca esta orquesta de la secundaria le va a dar a algunas de las personas de campo que vienen a este auditorio el único encuentro que van a tener en la vida con la extraordinaria 9ª sinfonía de Beethoven, que jamás tendrán en su vida. Estos granjeros, estos que ni terminaron la escuela primaria, gente sin cultura, muchos que ni estudiaron, vienen a escuchar a sus hijos, que está muy lejano de la perfección, pero va a ser lo único que van a escuchar de Beethoven en toda la vida. La gente no va a ir a una ópera en su vida, nunca va a entrar a un teatro ni va a viajar a Broadway. Capaz que nunca tengan acceso a la cultura musical. Y entonces yo le doy la oportunidad de acercarse lo más posible a lo que Beethoven tenía en la mente. Y nosotros como iglesia nunca vamos a lograr lo que el autor tenía en la mente, pero somos los únicos que hacemos sonar la música del cielo en la tierra como sea. Ya por sí solo como solistas somos un desastre. Ninguno de los predicadores que tú criticas, que yo critico, fueron elegidos por la capacidad, por la santidad, por el talento. Somos instrumentos a veces desafinados que Dios usa.
Y cada una a nuestra manera hacemos el intento de acercar la melodía que Dios tenía en mente a la gente. La iglesia, sus predicadores, sus servidores, somos los torpes músicos intentando interpretar lo que Cristo escribió con sangre en la partitura. Pero estas iglesias imperfectas, incluyendo a pastores más imperfectos, es el noble intento del gran profesor de hacer la melodía perfecta. Es tesoro, es su tesoro en vasos de barro. Eso somos. ¿Pudo haber delegado su partitura en ángeles? Y claro. Pero eso nos recuerda que la iglesia perfecta no existe. Porque tanto el pastor como su gente está compuesta por gente como tú. Y como te digo siempre, no exijas perfección en ninguna parte si tú tampoco la puedes ofrecer. ¿O hay alguno aquí que en vez de Uber bajó de un carro del cielo? Si no puedes ofrecer perfección, no andes por la vida exigiéndola. Entonces nunca nos avergoncemos de ser extravagantemente maravillosos. Aunque en la vida nos tengamos a veces que poner una nariz de goma roja y unos zapatones enormes. Porque mientras que muchos gansos que nunca han volado en la vida solo escuchan de cómo volar, critican desde la comodidad de sus celulares, nosotros en River lloramos con los que lloran y nos dedicamos a comer palomitas de maíz bañadas en lágrimas. Pero la pregunta obligada es, ¿esto de comerse lágrimas de otros hace algún bien? La pregunta es, ¿sirve de algo? ¿Sirve de algo exponerse al dolor de los demás? Y mi respuesta es categórica. Claro que sirve. Claro que sirve. Nunca va a dejar de ser algo extravagantemente maravilloso colocarse metafóricamente una nariz de goma roja, meterse en unos zapatones enormes para llevar risas a un pabellón repleto de niños con leucemia. Y más asombroso es si ese payaso se queda a comer palomitas de maíz bañadas en lágrimas. Digo, eso es algo que seguramente los papás de esos niños van a agradecer profundamente, además obviamente del paciente. Yo hace poco leí un libro que se llama, hace un par de años, un libro que se llama El sanador herido. Es un librito pequeño que describe la vida de las personas abandonadas y solas que no tienen quien las amen. Y entonces el autor cuenta acerca de un joven pastor que no tenía nada que ofrecerle a un viejecito que tenía que enfrentar una cirugía, excepto lo que le podía ofrecer era su auténtica preocupación porque el viejito estaba solo. No tenía hijos, no tenía nietos, y el viejito estaba dispuesto a morir, estaba entregado. Y este autor dice, ningún hombre puede mantenerse vivo cuando sabe que nadie lo está esperando. ¿Para qué vivir? Cualquiera que regresa de un viaje difícil busca encontrar a alguien que lo espera en la estación o en la terminal para contarle su infortunio, lo que pasó. Todos necesitamos contar nuestras historias tristes con alguien, todos. Todos necesitamos que alguien se quede en casa esperando nuestro regreso si tuvimos una jornada triste. Como dice un querido amigo mío, tengo un querido cura amigo, un monje benedictino llamado Menapace, que tiene su fundación allí en Los Toldos, en Buenos Aires. Él suele decir, las alegrías cuando se comparten se agrandan. ¿Quién mira un partido de fútbol solo y grita un gol solo? Algún fanático. Pero los argentinos nos gusta así, ¡oh! Perdimos 6-0, pero somos campeones morales. Nos gusta eso. Porque las alegrías se comparten y se agrandan. Las penas, cuando se comparten, se achican. Cuando uno se escucha hablar lo que le pasó, uno dice, pues no es tan grave. Y el otro dice, no te preocupes. A veces lo que necesitamos es un abrazo. Por eso yo vuelvo al inicio del mensaje. A veces los que somos llamados a servir, lo más importante que podemos hacer, y esto para que nadie diga, yo no soy pastor, yo no soy evangelista, yo no soy apóstol. Lo más importante que podemos hacer es compartir el sufrimiento, las lágrimas y el dolor con alguien. Compartir.
no aconsejarlos necesariamente, que es la costumbre que tenemos los evangélicos. Enseguida dar un consejo que nadie nos está pidiendo. Fíjense en las redes sociales, ustedes deberían poner la alabanza, deberían no vestirte tanto de negro, que es un color diabólico, deberían no hablar de las suegras, porque yo soy suegra y soy buena. Mentira, todas las suegras dicen eso. Yo digo, ¿por qué se ponen a dar consejos? ¿Qué les hace levantarse a la mañana y dice, hoy me toca de 9 a 10 recorrer perfiles ajenos y dar consejos que nadie me está pidiendo? ¿Quién? Pero es una costumbre que tenemos todos, dar consejos que nadie nos está pidiendo. Guárdate el consejo hasta que alguien te lo pida, ese consejo va a ser agradecido. No tenemos que llenar de versículos a la gente, porque a veces pensamos que la Biblia es ósmosis, que le metemos la Biblia, repita conmigo, diga conmigo, todo lo puedo, que me fortalece, todo lo puedo, que me fortalece. Creemos que es un supositorio. Hay que meterlo por donde sea. No sé si se entendió la metáfora, ¿no? Y mucho menos decir la nefasta frase, y bueno, algo habrás hecho, algún pecado oculto. Esa enfermedad no viene porque sí, algo habrás hecho, piensa, porque encima al sufrimiento le agregamos culpa. Por eso a veces espantamos a la gente, porque vamos repartiendo, somos dispensadores de culpa. Y cuando uno va a dispensar culpa en lugar de gracia, la gente empieza a tenernos aversión. Dale un aplauso grande al Rey de Reyes. Vamos, celebra al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Que ese aplauso se escucha hasta Los Ángeles, hasta Tierra del Fuego. Dios ha hablado esta mañana. ¡Wow! Alguien tiene que celebrar más que eso. Esa es nuestra congregación rota, pero vamos a servir, a llorar con los que lloran, a reír con los que ríen. ¡Bendito sea Dios! Levanta tus manos al cielo. Padre, esta mañana levanto las manos al cielo. Esta mañana, Señor, he hablado lo que creo me has dicho que diga. Este es tu pueblo, este es tu ejército. He tratado de omitir, de no quitar, de no agregar a lo que creo es tu revelación. Y ahora, Señor, me encantaría que repitan esta brevísima oración conmigo, que digan, Señor Jesús. Y aquí también nunca viene de más. Señor Jesús, entra en mi vida, perdona mis pecados, anota mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor. Ahora todos levanten las manos al cielo y comiencen a clamar. Los que sepan orar, los que sepan hablar, los que tienen el don del Espíritu, abran la boca para que el Espíritu la llene como deba llenarla. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por esta gloria. Gracias por esta unción. Señor, tú sabrás a quién darle callos por momentos y a quién hacerlos más sensibles. Bendito eres, Señor, que nos ha llamado. Gracias, Señor, por habernos puesto en el negocio de las almas. Gracias por ponernos como enfermeros, como médicos del alma. Levanta las manos y dile, Señor, yo quiero llorar con los que lloran. Yo quiero contener. Qué ejemplo los Sosa, qué ejemplo como él y otros tantos misioneros que pelean palmo a palmo las almas en medio de radiación y en medio de tantos cobardes que en el COVID pedían prudencia y pedían los diezmos desde la casa. Se levantan hombres que no le tienen miedo a enfermarse, a contaminarse, y lo que dicen es, nuestra meta es enviar los hijos al cielo, sea la fecha que sea. Eso es servir, de eso estamos hechos, de eso tenemos que estar hechos. Levanten las manos y digan, Señor, gracias por esta mañana, gracias porque nos desafías, gracias porque pones propósito, gracias porque pones en nosotros el querer como el hacer. Yo te pido, Espíritu Santo, sella estas palabras en la mente, en el alma, en el corazón. Los que están dolidos, oro por los siervos sangrantes. Hay tantos heridos tratando de rescatar a otros heridos en una misión imposible.
Y el Señor me dice, consiervo, es tiempo de recargar tus baterías, es tiempo de buscar en tu reservorio agua fresca. Es tiempo de no refritar más y buscar aceite, de subir al monte por madera que Dios te dé. Es tiempo de volver a las bases y decir, yo necesito una unción fresca. Necesito saber para qué estoy en este negocio de las almas. Los que se han olvidado, los que las crisis lo han hecho olvidar. Dios no quiere que tengas una iglesia más grande, ni la congregación más fructífera, ni que andes viajando por el mundo. Dios quiere que llores con los que lloras, con los que lloran. Y lo demás, si quiere, te lo regala, y si viene, viene, y si no viene, no viene. Algunos servirán por años en el anonimato. Algunos servirán por años en la oscuridad. Y no tendrán recompensa de este lado del sol. Pero bendito sea Dios que cada noche te aprueba, y cuando doblas tus rodillas junto a la cama, Él te dice, bien hecho, otro día más, siervo fiel. Otro día más, siervo fiel. ¿De qué sirve la aprobación de los hombres si perdemos la aprobación de Dios? Y Dios nos vuelve a llamar al secreto, y nos vuelve a llamar a buscar agua, y nos vuelve a llamar a subir al monte por talando árboles que Él está pidiendo. No más leña barata, no más agua contaminada, dice el Señor. Yo te estoy llamando a que dejes de sangrar, porque la carga te va a quebrar y vas a envejecer antes de tiempo, mi querido consiervo, líderes, servidores. Esto va para todos. El yugo es fácil, la carga es ligera si le dejas la iglesia a Dios, si le dejas la cruz a Cristo. La cruz le pertenece a Cristo, no somos los redentores de nadie. No podemos ayudar a quien no quiere ayuda. Pregúntale a la gente, ¿quieres cambiar? Porque si no quieres cambiar, no hay oración que lo haga cambiar. A algunos les va a incomodar su teología, pero yo cada día me convenzo más de eso. No hay oración que cambie a alguien que no quiere cambiar. A menos que esté endemoniado y que no pueda dominarse a sí mismo, no hay quien pueda cambiar a quien no puede cambiar. Y Dios dice, necesito que entiendas que hay una carga que no te pertenece. La carga es fácil, el yugo es liviano, y si te está quebrando la espalda, si te estás enfermando anímicamente, es porque hay una carga que no te pertenece. Pero a otros el Señor le dice, cuidado, porque hay callos que han permanecido ahí, por eso no has podido operar quirúrgicamente a nadie, porque eres tosco para hablar, tosco para tocar, porque tus dedos están agarrotados de izar velas, y las tormentas en medio del océano te hicieron torpe para elementos quirúrgicos. Por eso lastimas en tus mensajes, por eso lastimas a la gente en vez de bendecir. Y no es sana doctrina, no es poder de Dios, no es que eres un profeta, eres porque lastimas, porque tienes callos. Y si no recuperas la sensibilidad, Dios te va a quitar de ahí, así como te puso. Nadie es dueño de nada. Dios apaga los oxígenos, Dios cierra los pulmotores, y se acaba nuestro tiempo de este lado del sol. Entonces Dios te está diciendo hoy, es tiempo de caminar en esa cornisa del Señor, diciendo, Señor, heme aquí, hazme sensible y hazme duro conforme tú quieras, para lo que sea. Padre, gracias por esta mañana. Gracias por esta tu gente, gracias por este tu pueblo. He hablado lo que me has dicho que diga, bendícelos, multiplícalos. Bendiga a Dios tu entrada, tu salida, tu acostarte, tu levantarte. Bendiga a Dios el mes de septiembre. Declaro los últimos 4 meses del año de bendición en el cuerpo, en el alma y el espíritu. Amén, amén y amén. A la gente de otra parte del mundo, chao, Dios te bendiga, nos vemos pronto. Y a la gente de aquí, chao, 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 hasta el domingo que viene. Bendecido gente, bendecidos soldados, chao. Y a veces la herida más profunda la causa el que está más cerca.
Ninguna herida es tan dolorosa como la que nos hace alguien a quien amamos, o al que creímos amar, o en quien confiamos, o en el que creíamos confiar. Por eso la gente, cuando se frustra o se decepciona con un pastor, con un líder, cierra su corazón hacia los otros líderes por un tiempo, porque le había dado su confianza a ese hombre y capaz que el hombre le falló. Entonces lo mismo ocurre en un hogar, cuando una casa dividida en sí misma es una prueba terrible, porque uno está acostumbrado a salir a pelear afuera, pero cuando las bombas enemigas están a tu alrededor es muy duro. O quizás la crisis llegó cuando nos creíamos que teníamos todo bajo control. Vivimos con la ilusión de la invulnerabilidad, que somos invulnerables. Y un día, lo primero que hace una crisis es romper esa burbuja, ¿no? Y todo lo que creímos y todo lo que tenemos, o creíamos y teníamos, parece que se estremece todo de golpe. Entonces nuestra vida se sumerge en un caos precisamente cuando todo parecía que iba a ir bien y que estaba todo bajo control. David era rey y todo lo que hacía, aunque todavía no había llegado al trono, desde que fue ungido, todo lo que hacía ya era observado por la gente, y eso que no había redes. Pero si eres un líder cristiano, sabes cuán cierto es esto. Todo el mundo conocía los horribles detalles de los problemas familiares de David, que su padre lo ignoró desde el inicio, que sus hermanos no lo aguantaban cuando él se apareció en el campamento, y después los problemas que tuvo con sus mujeres, con sus hijos, ni se imaginan. Pero ya empezó mal, porque su suegro lo odiaba. La hija de su suegro, o sea, Mical, le dio la espalda. Entonces no solo era el rey, sino que parecía tener pies de barro. Y todo el mundo lo estaba observando. Entonces, por lo menos podemos descubrir que no somos los únicos que hemos experimentado desánimo. Que si uno va a las Escrituras, encuentra un montón de gente que pasó por esa estación oscura. Y David está ahí buscando un poco de paz. Va a la cueva de Adulám para buscar paz. Porque a veces necesitamos aclarar que este no es un lugar para reformarse, para reformularse, rearmarse. No, es un lugar donde uno busca paz. Y esta es una de las dos cuevas en la vida de David, porque hay otra que está, la cueva de Engadi, es otra, donde David cortó el borde del manto de Saúl. Esa es otra historia. Esta es la cueva de Adulám. Y Primera de Samuel, capítulo 22, relata todo lo que ocurrió con David ahí. Dice que yéndose David de ahí, huyó a la cueva de Adulám, y cuando sus hermanos y toda la casa de su padre lo supieron, vinieron allí a él y se juntaron con él todos los afligidos. Yo pienso que ese fue el primer River que hubo. Todos los afligidos, todos los endeudados, todo el que estaba en amargura de espíritu, y fue hecho jefe de ellos y tuvo consigo como 400 hombres. Y yo sé que muchos de nosotros, no te estaría hablando de esto si no lo hubiese vivido en alguna ocasión, muchos de nosotros pasamos noches enteras llorando en silencio o mirando la oscuridad a través de la ventana de nuestra casa, noche tras noche contemplando una noche oscura que era el reflejo de nuestra propia alma, pero lo que teníamos oscuro era el corazón. O tal vez ahora mismo estés enfrentando una crisis de fe. En este mismo instante. Ni siquiera es necesario, insisto, que sea un evento de una magnitud innegable como un divorcio o la muerte de un ser querido. A veces es el impacto acumulativo. A veces deprime más el efecto residual. ¿Se acuerdan la frase de nuestras madres? Tanto va el cántaro al agua hasta que se rompe. El efecto residual es tan nocivo como el infarto masivo. Aquel que todos los días va comiendo comidas grasas, no se cuida en su dieta, termina siendo tan nocivo como aquel que tiene un infarto fulminante. La cosa es que acumulativamente, residualmente, cuando sucumben nuestras emociones, hay un momento que no podemos más.
y que bajamos los brazos y decimos, estoy haciendo algo mal, porque encima el enemigo nos dice, estás mal, esto no le pasa a los hijos de Dios. Si hicieras las cosas bien, no pasarías por esto. Por eso yo quiero detenerme en unos instantes en David, que fue un hombre de fe. El día que David fue ungido por el profeta Samuel, fue uno de los días más memorables de su vida, pero no se convirtió en rey al día siguiente. Se presume que David fue ungido cuando era adolescente, pero no llegó a ser monarca hasta la edad de 30 años. Y fue un silencio de 15 años. 15 años que yo creo que tuvieron que sentirse como una eternidad. Pero incluso cuando David pensó que el plan de Dios no estaba funcionando, Dios estaba trabajando en el plan. Era parte del plan de Dios. Y aparece en las Escrituras lo que conocemos como la cueva de Adulán, que fue su campo de prueba, la temporada de espera, el compás de espera, que fue una oportunidad para crecer, para madurar, para probar su carácter. Y David, cuando uno va a las Escrituras, descubre que fue un líder gubernamental, militar, hasta un hombre dotado en la música, en la poesía. Encima era bien parecido el tipo, dice que era de hermoso parecer. Cuando la Biblia lo destaca, era porque el tipo era bonito, era atractivo. Pero como muchas personas que aman a Dios, todo esto no le servía en un momento, porque también luchaba contra la depresión, luchaba contra la tristeza en su corazón. Y David hizo frente a una plétora de emociones turbulentas durante esos 15 años como fugitivo. Después algunas cosas se pondrían peor en su vida adulta, pero en esos 15 años fue bravo porque tuvo que huir para salvar la vida de la ira de su suegro. ¿Vos creías que tenías problemas con tu suegro? Este tenía problemas peores, de Saúl. Y al enfrentar muchas de estas cosas solo, buscó en la música David el consuelo para atravesar esos momentos. Entonces los estudiosos de las Escrituras dicen que los salmos que David compuso, por lo menos mientras que estaba en el cautiverio, fueron 8 salmos diferentes durante toda su vida como fugitivo. Hay 8 salmos que se creen que fueron compuestos en la cueva. Ahora, ya sabemos que David huía del hombre más poderoso del mundo conocido de la época, casi siempre superado numéricamente. No podía hacerle frente a un monarca que tenía el poder, el gobierno militar. Así que David se movió a ciegas hacia un refugio donde por fin encontró un santuario, un lugar para estar solo. En medio del desierto, fue a parar a un lugar donde pudo esconderse, donde podía abrir su corazón a Dios y reunir los fragmentos de su vida, los pedazos rotos de su vida. Había encontrado una cueva, dice las Escrituras, la cueva de Adulán. Eso fue la cueva de Adulán para David, un lugar oscuro, una cripta fría, un momento difícil. Pero ahí se templó su confianza, ahí se forjó la fe. Ahí es donde David descubrió lo que significaba darle a Dios lo que nosotros a veces de manera superficial decimos sacrificio de alabanza. Fui a la iglesia a ofrecer un sacrificio de alabanza. No, sacrificio de alabanza es lo que hizo David en la cueva. Cuando tenemos esos conflictos y esos ataques de desaliento, no significa de que el diablo te agarró, que tienes un demonio propio. Significa de que justamente el enemigo solo ataca y pelea a los que le significan una amenaza, a los que le significan un problema. Entonces, como dijo un sabio, si últimamente no has tenido un choque frontal con el diablo, tal vez se debe a que estás corriendo en la misma dirección que él. Si uno va en dirección contraria al enemigo, ¡paf!, el choque lo vas a tener. Los choques son parte del llamado. Si no hay choques, es porque no estás haciendo las cosas bien. El día que a mí los religiosos me dejen de atacar, yo me voy a empezar a preocupar. Significa que voy en el mismo camino de los religiosos. Entonces, permíteme ofrecerte una definición
sin ánimo de querer jugar al psicólogo, de la palabra depresión. Una definición muy mía, por supuesto, no es la académica, pero a mí se me ocurre que la depresión es la grieta entre lo que esperamos y lo que experimentamos. La grieta entre lo que queríamos tener y lo que tenemos, en lo que queríamos vivir y vivimos. Entonces, ¿cómo lidiamos con una grieta entre lo que esperas y lo que te pasa? Hay quienes prefieren ignorar esa grieta. No tienen la vida que soñaban, no tienen la felicidad que querían. Sin embargo, la ignoran, creen que si la ignoran tarde o temprano se va a ir. Y cuando se enfrentan a una desilusión, fingen que todo va bien. Pero si todo lo que hacemos el resto de nuestra vida es esconder los síntomas, como le pasó a este querido ministro, aún así muere tu esperanza, se muere tu fe y en el peor de los casos intentas atentar contra tu vida. Y cuando la fe se muere y la esperanza se muere porque la ignoramos, porque ignoramos lo que estamos viviendo, se mueren igual, pero en silencio. La fe se nos empieza a morir, a marchitar, a amilanar. Por eso esta es una palabra hoy puntualmente para esa gente que en un momento de la vida se sintió aplastada por circunstancias que nunca vio venir. Esas circunstancias que te dejan en la lona, que no las esperabas, no planificaste eso. Hablo de esas crisis serias, no en que los tomates te salieron más caros en Bonds que en Ralph, sino las crisis serias. Cuando la gente viene y te dice, ¿dónde está tu Dios ahora? ¿No creías en Dios? ¿No ibas a la iglesia? Esos momentos cuando sentimos que todo lo que construimos se nos desmorona como si fuera un castillo de naipes. A esa gente dirijo mi mensaje hoy. Y no estamos solos en estas contemplaciones cáusticas. Porque cuando el piso debajo nuestro se nos abre, nos traga y caemos en picada, sumergidos en una avalancha de preguntas, de emociones, uno empieza a dudar acerca de la fe. Porque todo aquello en lo que creíamos de pronto es cuestionado, diseccionado, sacudido hasta la médula. De pronto todo lo que hicimos parece que no resultó. Lo digo para aquel que fue un sembrador, que siempre dio en términos financieros, por ejemplo. Y ahora está por perder la casa. O no tiene empleo. Y dice, ¿qué falló en el camino? Ahí es donde nos preguntamos si alguna vez vamos a poder volvernos a poner en pie, y si lo hacemos, ¿cómo vamos a tener fuerzas para seguir adelante? Ahí es donde se prueba nuestra fe, donde la fe es refinada, donde viene el zarandeo. Hace 3 años atrás, un pastor joven predicaba con jeans ajustados, moderno, con un micrófono inalámbrico en la oreja, de esos pastores que yo me alegro mucho cuando los veo porque llegan a mucha gente de una manera diferente. El pastor Andrew Stocklin, con un apellido similar al de mi madre, le confesó a su congregación en Inland Hills Church, en Chino, California, aquí muy cerca, que había estado lleno de ansiedad, de depresión, de pensamientos suicidas, y Stocklin se había tomado en lo que en principio iban a ser 4 semanas, terminaron siendo 4 meses de no estar en el púlpito porque estaba luchando con eso, con la depresión, con la ansiedad. Un pastor musculoso, joven de 30 años, algunos tatuajes en el brazo, acababa de regresar al púlpito, insisto, después de una ausencia de 4 meses, luego de una depresión severa, y predicó una serie de sermones. Ese fue el primero de las series sobre la depresión, a la que tituló Un gran lío, que está disponible en YouTube. Y Stocklin le dijo a su congregación que si alguno de ellos estaba luchando con la depresión o con la ansiedad, no se sintieran solos, que puede pasar a cualquiera le puede suceder. Esto no respeta la estatura espiritual de nadie. 12 días después
30 años, 12 días después se quitó la vida. Era padre de 3 niños pequeños y su esposa Keila explicó que nunca había imaginado el tamaño, ni ella ni sus chiquititos, el tamaño de la lucha emocional que su marido atravesaba. Ella dijo, no entendía cuán reales e implacables eran los ataques espirituales a los que estaba sometido mi esposo, dijo. Y luego escribió en su blog esta muchacha anoche: el amor de mi vida, el padre de mis hijos, el pastor de nuestra increíble iglesia dio su último suspiro y marchó para estar con Jesús. Él está ahora en el cielo, libre de dolor, libre de depresión y libre de ansiedad. Es una historia que dio la vuelta al mundo. Ocurrió hace 3 años apenas, muy cerquita de aquí. Y fue uno de los tantos que hemos oído. El pastorado, el liderazgo es muy difícil y es muy solitario también. Y es difícil tener amigos genuinos, amigos de verdad, con los que puedas ser brutalmente honesto, sin temor a ser criticado, sin temor a ser juzgado. Y las estadísticas indican que los pastores tienen o tenemos que enfrentar problemas de depresión, de agotamiento físico, agotamiento mental. Y siempre tenemos que sonreír, siempre queremos estar bien, puesto que se lo merece Dios y se lo merecen ustedes. Uno no puede venir acá y decir, bueno, yo hoy tuve una mala semana, o tengo un mal mes, o me fue mal en la vida, así que hoy los quiero cargar un poco. La gente viene a recibir, y esa es la tarea, como una suerte de piloto de avión, de llevar la aeronave a destino. No la podemos estrellar por mucho que hayamos tenido un mal día, una mala semana, un mal mes o un mal año. Y el 70% de los pastores luchan constantemente con la depresión. El 80% de los líderes están agotados, según estadísticas de importantes compañías que se dedican a ver esto, ¿no? A investigar. Y el 80% cree que el ministerio afecta negativamente a sus familias. El 70% de los pastores o líderes dice que no pueden encontrar un amigo de confianza a los cuales poder abrir el corazón. Claro, en esta generación, como en otras, pero en esta particularmente, se espera que los pastores sean totalmente accesibles, profundamente espirituales, ni demasiado jóvenes, porque lo vemos inmaduro, ni demasiado viejos, porque los vemos medio gagá. Así que si un pastor no está a la altura de las circunstancias o de las expectativas, se los asesina públicamente en las redes sociales, ¿no? Y probablemente, capaz que nunca nos vamos a dar cuenta cuánto o qué vive un pastor en privado y cuál es la presión bajo la cual tiene que estar. Pero no significa que si no eres pastor no necesitas un plan de batalla contra la depresión, contra el desaliento, porque cada cristiano tiene un llamado, independientemente si es pastor, canta en el coro o no hace nada, simplemente se congrega. Todos los cristianos tienen un llamado. Y el desaliento y la depresión tienen la enmienda de interrumpir casualmente ese llamado. La cueva de Adulán era un lugar angosto, un lugar donde Dios se encontró con David, donde David se encontró con Dios de una forma totalmente novedosa, que él no estaba acostumbrado. Porque los tiempos difíciles hacen eso con nosotros. Los tiempos difíciles nos hacen ver a Dios de otra manera, desde otra perspectiva. De allí la frase de que hay oraciones mucho más sinceras entre las paredes frías de un hospital y la grama recién cortada de un panteón que dentro de las paredes de cualquier iglesia, donde la gente bosteza, está pensando en cualquier cosa o en su defecto escribe en el celular. Las oraciones más honestas, las que hemos hecho más quebrados, fueron en sitios que no necesariamente son la iglesia. Y la cueva de Adulán no era donde David quería estar.
Este sitio en el que ahora estás, metafóricamente hablando, no es el sitio donde querías estar. No era lo que habías planificado cuando hiciste los votos frente al altar. No era lo que querías cuando te embarazaste. No era lo que querías cuando te divorciaste. No era lo que querías cuando te mudaste a este país. No era lo que querías cuando tomaste la decisión de servirle al Señor. Pero es ahí donde Dios quería que estuvieses por una temporada. No fue el demonio que te apartó, es Dios que planificó tu cueva. Esto nos trae sanidad, porque a veces pensamos que si estamos tristes, necesariamente eso viene de Satanás. La única razón por la que alguien iría a una cueva así, de depresión, de soledad, es porque no hay ningún otro lugar donde ir, si no, no irías. No es que David podía elegir entre el palacio y la cueva y eligió la cueva porque era bueno. No, había otro lugar. Este es el último lugar de la tierra en el que David quiere estar, pero a veces es ahí cuando Dios nos tiene exactamente donde nos quiere tener. Entonces, antes de avanzar, quiero decirte esto de parte del corazón de Dios. A donde estás es exactamente donde Dios te quería tener. Algunos dicen, no puede ser que yo a mis 40 años estoy así, que a mis 60 años llegué a esto. Dios sabía, no lo sorprendió lo que ahora te está pasando. Dios te quería aquí, esta temporada es de Dios. Tienes que creerlo. ¿Lo crees de verdad? Esta temporada es de Dios. Es una temporada. No podemos decir que el otoño no es de Dios, porque no hay hojas en los árboles. Es temporada. Y David había entrado en la oscuridad de la cueva de la desesperación. Y muchos de nosotros hemos descendido a esos fríos y oscuros límites de la cueva de la desesperación también. Todos nosotros hemos estado ahí. Si un predicador te dice que nunca más pasó esas pruebas desde que sirve el Señor, ahora se baja de un carro de fuego, tú eres el que toma Uber, él toma carros de fuego, no le creas, es un timador. Es un timador aquel que te dice yo no paso pruebas. Por eso comencé con este testimonio choqueante del querido pastor de Chino, porque esto no resiste análisis. No hay gente a la que no le pase. La cueva tiene recovecos escondidos donde a veces nos sentimos perdidos espiritualmente, emocionalmente. Comenzamos a imaginarnos que Dios nos abandonó, que Dios no va a llegar a esa cripta oscura, que a veces puede ser una cripta formada por el pecado, por errores que cometimos. Y lo peor, sentimos que a Él no le importamos. No puede ser que la palabra que más recuerda a la gente durante la pandemia en todo el mundo es la frase, ¿cómo te ama el Señor? Me escriben algunos, ¿de verdad? 30 años de creyente, ¿de verdad Dios me ve como una princesa? Es porque nos olvidamos. No, es que es verdad. Pero nos olvidamos que Dios nos ama. Lo primero que pensamos, Dios me dejó de amar. Porque tenemos ese legalismo en el subconsciente. Metes la pata, el policía cósmico te borra del libro de la vida. Y alguna de nuestras crisis comienza con personas a nuestro alrededor que a veces no son enemigos en el sentido verdadero. Porque, a veces la crisis viene porque alguien nos hace una demanda, porque alguien te hizo un juicio. Pero a veces hay gente al lado tuya que son las que más te hirieron. Y David escribe el Salmo 142, que después lo pueden buscar en casa. Dice que su espíritu está angustiado. Angustia. Decime si esa palabra no define cómo nos sentimos muchas veces. ¿Cómo te sentís? Angustia. ¿Viste la angustia que no hay ni lágrimas tenés para llorar, pero sentís angustia? Es una cosa acá. Ponés la tele y no podés ni ver la serie porque la angustia no te deja. ¿Te sentiste alguna vez angustiado de espíritu? David no sabía dónde ir, no sabía qué camino tomar. La vida se le había convertido en un gran torbellino que se le vino encima y él lucha para permanecer firme contra la corriente. Lo persiguen dos ejércitos, uno compuesto por soldados que lo quieren matar y otro por sufrientes que se le quieren pegar. Yo no sé cuál prefiere. Mira los que están en la cueva y dice, ¿por qué no me matan los de afuera? Porque estaban todos los exiliados ahí. Entonces su vida está atrapada en un nudo de problemas.
Y cuando uno tiene un nudo de problemas, cuando uno tiene un crisol de preocupaciones, uno no sabe qué hebra desenredar primero. Porque una cosa uno la puede enfrentar, pero cuando se suman 2, 3, 4, es como cuando llega un problema financiero a tu casa. Y eso hace que te pelees con tu cónyuge o tu pareja. Y eso hace que los chicos no puedan ir al colegio. Y eso hace que te corten la luz. Y que te llamen los acreedores. Y que te enfermes porque somatiza. Entonces se hace un efecto dominó que dice, ¿por dónde empiezo? La vida es un desastre. No digan amén porque si no de afuera van a pensar que vinieron todos los de la cueva de Adulán hoy acá. Entonces a veces me imagino que David se metía en lo profundo de la cueva. Esto lo imaginaba ayer. Se tapaba la cara con las manos buscando meditar, o sea, hacía un ovillito como hacen las muchachas, como hacen las chicas por lo general cuando están deprimidas, que hacen un ovillito así, en el sillón, me hago un ovillito, y se ponen en posición fetal esperando morir, hasta que viene el nene, les pide comida y se levantan, resucitan, pero si no, quieren morir, bueno. Entonces cuando está hecho un ovillito al final de la cueva, escucha un eco de voces. Levanta la vista, David no lo puede creer, los ve entrar a todos estos por la abertura de la cueva. Es una encrespada variedad de gente que comienza a llenar la cueva. Gritan en cuanto a los impuestos de Saúl, que cómo puede ser, problemas familiares, miles de inquietudes. Un desgraciado trajo hasta la suegra a la cueva, eso no se hace. Eso es traición. David cierra los ojos y no lo puede creer. Y piensa, ¿qué otra cosa mala me puede pasar? Me falta que me orine un dinosaurio, ya no puede pasarme más cosas. Estoy en el peor momento de mi vida. Y se siente perdido, desorientado. Pero esa no es la única emoción que siente, se siente abandonado. Para mí esto es uno de los versículos más tristes de la Biblia. El Salmo 124:4, David escribe, miré a mi diestra, a mi derecha, ¿no? Y observé, no hay en esta gente quien me quiera conocer. No tengo refugio, no hay quien cuide mi vida. ¿De verdad? Hay mínimamente 400 tipos que les juran lealtad. Y él dice, nadie de estos 400 me quiere conocer. Yo creo que no hay palabras más desoladoras y desesperadas que esta. Una turba de partidarios que lo buscan. Y él está más convencido que nunca que a nadie le importa él como persona. Porque toda esa gente les importa lo que él puede hacer por ellos. Como los que arrojaban mantos y palmas a Jesús en la entrada a Jerusalén. Lo que querían era un libertador. ¿No nos libertás? A la semana pedimos la cruz. Esa gente lo había visto derrotar gigantes, las batallas que libra, pero él como persona no les importa a nadie. Si este tipo les va a derrocar y va a ir en contra de Saúl y va a quitar los impuestos, es un hombre de Dios. Si no puede hacer nada contra Saúl, lo van a liquidar. Y ese es el síndrome de la mayoría de los líderes, de los pastores. La mayoría tenemos que estar conscientes que mucha gente nos ama por lo que somos, los menos, y otros nos aman por lo que le podemos dar. Yo he conocido personas que han sufrido una depresión tan intensa que han puesto fin a sus vidas. Como el pastor Andrew en Chino. Miró hacia el futuro, no vio nada, no sé qué le pasó, tenía chiquititos, una esposa bonita. Capaz que le pareció que no valía la pena vivir y renunció al precioso don de la vida. Y David sentía esa misma depresión. Porque hay un momento en el que cualquier hombre y cualquier mujer se cansa de ponerle cara buena a todo. No se le puede poner cara buena a todo. Yo desconfío del que le pone cara buena a todo. ¿Cómo estás? ¡Bien! Que sonríe así como que le estuviesen apretando en algún lugar que uno no puede ver. Me da como... ¡epa! Y esto no es pecado, no ponerle buena cara a todo. Es franca honestidad. Nuestro peor error es privatizar el dolor, hacerlo privado. No lo voy a contar porque ¿qué van a decir? Dios quiere que seamos auténticos.
David había aprendido a depender de sus recursos, y esos recursos se le habían gastado, el pozo se había secado y no tenía dónde ir. Ya no sentía la presencia de Dios en su vida, no sentía la presencia de Dios, oraba y sentía que había un techo, que Dios no estaba ahí. Ahora, ¿esto significa que David dejó de ser un hijo de Dios? No. Que en un momento no sientas la presencia de Dios significa que Dios te abandonó. No, Dios no cambió. Los creyentes entramos a veces en la cueva de la depresión, y esto es peor aún en los líderes, porque los líderes somos hombres o mujeres que vivimos en un mundo de expectativas ajenas, con pesadas cargas de responsabilidad que algunas no las pedimos. Por eso yo me dediqué todos estos últimos años a decir, miren que yo soy un tipo común, un chavo de barrio, miren que yo no tengo, no esperen que, ay pastor, usted que está tan ungido. No, yo te agradezco que han venido acá de lejos a conocerme, pero si querían ver alguien que bajara de un carro de fuego, llegaron al lugar equivocado. Entonces, creo que algunos vestimos el manto del ministerio con cierta incomodidad, diciendo, no esperen que hagan cosas de mí. ¿Por qué? Porque yo me conozco. Entonces, y como es natural, las grandes expectativas conducen a la gran depresión. Entonces, atrapado en la depresión, que esto le pasa a muchos artistas, a muchos jugadores de fútbol. Hablando fuera de broma, a Messi, el jugador argentino, se le exige mucho más que a cualquier otro jugador. El tipo está jugando la pelota lo mejor que puede, y si ustedes escuchan los relatores, los querés matar a todos. Hoy la verdad que no está muy iluminada la pulga, pecho frío, hoy no ha hecho mucho. El tipo hizo todos los pases, corrió como un condenado. Hoy la verdad que no es el Messi el que nos tiene acostumbrados. ¿Por qué no dice lo mismo el Chicharito? No es el Chicharito al que estamos acostumbrados, ¿eh? ¿Por qué no lo mismo de Icardi, lo mismo de cualquier otro? No. La expectativa de la gente es lo que la gente quiere ver, y si no ve eso, ¡pah!, crucifícale. Entonces David clama al Señor, líbrame de los que me persiguen porque son más fuertes que yo. Salmo 142:6. Este es David. Hace lo que la mayoría de nosotros hacemos cuando estamos deprimidos: se sienta en su cueva y empieza a anotar en su blog un balance de su vida. En una de las columnas pone las buenas noticias y las malas noticias, y se da cuenta de que no tiene una buena noticia hace años. Nada es visible en esa cueva oscura. Los activos son ceros, los pasivos son infinitos, y en una de las listas pone: mis enemigos son más grandes y más fuertes que yo. Es el mismo que mató al gigante. Yo te voy a decir lo que te dije hace un ratito. David nunca pudo encontrar una cueva que estuviese fuera de la jurisdicción de Dios. Y tú nunca vas a encontrar una depresión a la que Dios no alcance, a la que Dios no toque. Alguien tiene que decir amén. David dice: saca mi alma de la cárcel para que alabe tu nombre. David tiene libertad para adorar a Dios otra vez. David está viajando de la prisión a la alabanza y registra su canción en el Salmo 142. Algunos dicen que el Salmo 57 lo escribió al mismo tiempo que el Salmo 142. Pero es mucho más que una canción. A mí me encanta porque tiene 2 estrofas y un coro. Tiene 2 estrofas y después de cada estrofa un coro, un puente y un coro. Dice: exaltado sea sobre los cielos, oh Dios, sobre toda la tierra sea tu gloria. No sé cómo sonaría. Exaltado sea Dios sobre todos los cielos. Así, pero mejor cantado porque era David. Y después dice: pronto mi corazón está dispuesto, trovaré salmo, despierta alma mía, con salterios y alpa, te alabaré entre los pueblos, porque grande es tu misericordia, y hasta las nubes tu verdad. Y empieza a decir unas palabras del tipo que hasta hace un ratito estaba deprimido. Y vuelve: exaltado seas tú. Vuelve otra vez: sobre los cielos, sobre toda la tierra sea tu gloria. Y canta y canta y canta. Yo me imagino la voz de David, la primera que canta muchos de estos salmos inmortales. La voz empieza a retumbar en las frías cavernas de las paredes de esa cueva.
una melodía que se eleva desde la oscuridad, una caja de resonancia, ¿no? Que se escucha en toda la cueva. Exaltado seas tú sobre todos los cielos. Imagina el escenario, la voz es clara, llena de sentimientos. Empiezan a escuchar los tipos que habían venido quejándose de los impuestos. Escuchan la voz, puede escucharse en los corredores de piedra. Y de pronto una áspera voz poco entrenada de uno de estos tipos se une a él en armonía. Un tipo con cara de bruto. Exaltado seas tú sobre todos los cielos. Y ahí empieza un dúo. Y nace un blues. Exaltado seas tú. Yeah, yeah, yeah. Así como canta Wheeler. Wheeler es el único que estira las consonantes, hace. Viste que la mayoría estiramos las vocales. Señor. Wheeler estira las consonantes, haces Jesús. No lo entiendo ni lo voy a entender en 1.000.000 de años. Y uno por uno empiezan a cantar. Los 400 tipos harapientos elevan un poderoso himno. Deudores, parias, cantan el blues de la cueva. Exaltado seas tú sobre toda la tierra. Yeah, yeah, yeah. Se para David. Nunca ha habido un concierto como aquel. Puede que nunca haya otro, a menos que esto ocurra en un coliseo romano, en un campo de prisioneros nazis, o en un lugar donde se piense que la música y la esperanza ha sido expulsada para siempre. Esa es la música de lo milagroso. Entonces las lágrimas y la melodía se mezclan ahora en una pureza de esos creyentes que cantan literalmente un sacrificio de alabanza. Y en Adulam, David y sus muchachos cantan allí el blues de la cueva. Y la sala de conciertos es una cámara de resonancia geológica cuya acústica Dios ya la había diseñado hace mucho tiempo para esa canción, precisamente para esa canción. Preparó el estudio de grabación Dios y la gente continuó cantando ahí, alabando a Dios, y sus voces penetraron la piedra maciza para proyectarse hacia los mismos portales del cielo, y creo que los ángeles escucharon, dijeron silencio, y se pusieron a escuchar. Exaltado seas tú. Ya no se escuchaba David, se escuchaba la voz de este moreno y todo lo que estaban cantando. Y el currículo de David como guerrero es fascinante. Montón de batallas ganadas, cantidad de reinos conquistados. Pero lo más perdurable es esto: su legado como cantor. Su gama artística es impresionante. Y mi disco favorito es esta, David cantando blues en la cueva. Yo lo llamaría Composiciones de la Cueva. Hay 3 pistas grabadas, están las 3 partituras ahí: Salmo 34, 57 y 142. 34, 57 y 142. Ay, no usa la Biblia adelante. 34, 147. Porque tiene un ambiente único. Probablemente porque la Biblia se escribió en la peor temporada de su vida. Eso es lo que lo hace tan crudo, tan real al blues, ¿no? Similares a las epístolas que Pablo escribía. Y el contexto hace que las letras sean más potentes. Y yo hablo hoy a la gente que está viviendo en una temporada como esa, donde los problemas tienden a aislarnos. Yo suelo ser del tipo de individuo que se vuelve ensimismado cuando llegan los problemas. No los cuento mucho, yo suelo ser como una tortuga. Mi cabeza retrocede calladamente dentro de la gruesa coraza protectora. No soy de contar, sí, tengo estos problemas. Y yo quiero siempre repasarlo por mí mismo, sin interferencia externa. Pienso que es una tendencia particularmente de los varones. Muchas mujeres están diciendo, pensé que me había casado con un mudo. No, es una tendencia de los varones. Los varones buscamos la cueva más cercana que nos pueda ofrecer protección de las preguntas.
Y creemos que ningún otro experimentó un problema como nosotros y que ni nuestra familia nos puede entender, o por lo menos así nos parece. De manera que nos encerramos en una cueva. Pensamos que la vida es ríe y todos van a reír conmigo, llora y vas a estar solo. Entonces no importa cuánta gente te rodee, si estás en el centro de una multitud de miles, a veces nos va a parecer que estamos irremediablemente solos. ¿Por qué? Porque los problemas estimulan la soledad y la soledad alimenta la depresión. David dice, estoy muy afligido. Decime si eso no es estar deprimido. Estoy muy afligido. Y este es un tema muy delicado, un tópico muy delicado, que no se habla mucho en las iglesias. Como que los ministros tenemos miedo de hablar de depresión. Preferimos decir, espíritu de depresión, suéltala, y ya está. Pero no puede pasar a todos. Nos podemos mudar, nos podemos cambiar de trabajo, podemos cambiar de cónyuge, pero la nube oscura parece que no cambia nunca. Con el tiempo define nuestro propio cielo. Y la depresión es un camino a través de la oscuridad. No hay señales, no hay vistas panorámicas, no hay un destino claro. Por lo menos así se siente. Y no existe enfermedad más profunda para el alma que la depresión. Un consejero la ha descrito como una agonía que no se detiene. Viste que los dolores de parto, le digo a las mamás, los dolores de parto, cuando estás con contracciones, te vas a sentir morir, pero te deja respirar. De modo que el médico te dice, cuéntelas con qué frecuencia las está teniendo para saber que se aproxima el parto. Bueno, la depresión son dolores de parto sin respiro. Noche tras noche, día tras día, casi un nivel arterial. Es el equivalente espiritualmente al cáncer, porque la metástasis va por dentro. La diferencia es que como va por dentro, frecuentemente no reconocemos que nos está pasando algo. Es un parásito de la mente, un asesino silencioso, una larva que se nos mete en el corazón. Por eso deprimir significa que algo se hace más pequeño de lo que se deprimió. Es pensar, vivir, actuar por debajo de la norma regular que lo harías. Y hay que estar alerta cuando aparecen en nuestra vida esos síntomas, y hay que ser muy empáticos cuando lo vemos en un ser querido. No juzgarlo, hermano, ¿dónde está el poder de Dios? Confiese, vamos, reprendan en el nombre del Señor. No seamos tan torpes. Porque es un asesino silencioso y hay que estar en esos zapatos, hay que ser muy empáticos con el que le pasa. Entonces la depresión es una condición humana que no respeta la estatura espiritual de nadie. Héroes cristianos sufrieron depresión. Así como la lluvia cae sobre justos e injustos, la depresión toca a justos e injustos. Escuchen a Moisés. Si acaso hay una metáfora de la depresión, esta es una, Números 11:14. No puedo soportar a este pueblo, la carga es pesada, dijo Moisés. Sería mejor que me mataras. Hazme el favor y ahórrame esta miseria de vida. Esta mentalidad vuelve a aparecer en Elías, en Primera de Reyes 19:4. Basta ya, Señor, quítame la vida, no soy mejor que mis padres. Aún así Jesús se reunió con estos dos que reclamaban el derecho a la eutanasia. Se reunió en el monte de la Transfiguración. Dos hombres llegaron a lo profundo de la melancolía y se elevaron a la cima de la gloria porque el Señor sabía que estaban viviendo un momento difícil. Increíble. Y yo he escuchado a cientos de predicadores proclamar que si uno está en depresión, eso no es para un cristiano. Los verdaderos cristianos no se deprimen. Claro, entonces cuando te deprimes lo ocultas. Mi pregunta a esos predicadores si han leído la palabra, porque David era un hombre al que Dios amaba mucho y tenía sabiduría y luchó con su depresión toda la vida. Toda la vida luchó con la depresión. Y es interesante que la palabra que David utiliza para hablar de su aflicción es abolladura en el original hebreo. O sea, está diciendo, tengo abolladuras en el alma, tengo algo que me aprieta el pecho acá, estoy deprimido. Tengo abollada el alma.
Pero la depresión no es el mejor estado de ánimo para que saques conclusiones. Por eso yo digo siempre, si estás cansado, no tomes decisiones. No tomes ninguna decisión después de las 3 de la tarde. ¿Viste cuando estás cansado que no puedes pensar? ¿Qué sé yo? ¿Qué sé yo? Ay, ¿qué vas a hacer, mamá? No sé, matarlos a todos, incendiar la casa. Uno está cansado. Al otro día uno ve todo más claro, ¿no? Bueno, la depresión es un cansancio constante. El razonamiento sobrio es imposible cuando estás triste. David se compara con un hombre encarcelado. Claro, porque encarcelado en su propia perspectiva. Se encerró en la mazmorra de la desesperación. Habían lanzado una piedra a la cabeza del gigante, pero en esta ocasión un gigante entró en su cabeza. Y cuando un gigante entra en tu cabeza, pero para la gente de Dios nunca hay un abismo demasiado profundo, nunca hay una cueva demasiado oscura, nunca hay una noche demasiado negra. Dios dice, yo tengo la solución. Alguien tiene que decir amén. David verbalizó su problema. Capaz que David es un hombre conforme al corazón de Dios porque siempre le abrió el corazón a Dios. Él no finge. Cuando David dice que le gustaría ver a sus enemigos que revienten, se lo dice a Dios. Y lo escribe ahí, acá está. Si se siente mal consigo mismo, se lo dice a Dios. No sé si tú y yo escribiéramos salmos, seríamos así de honestos, sabiendo que todo el mundo lo va a leer. Aquí tengo unas pequeñas pruebas. Quise ayunar 40 días, solo ayuné 39. Nuestro mapa de la geografía del corazón de David es preciso. La oración tiene que ser eso, un momento de comunicación directa, sin restricciones. Pero a veces tenemos la impresión de que Dios no nos va a atender. Pues claro, no podemos hablarle al presidente, no podemos hablarle al alcalde, no podemos hablarle al pastor, decimos, me va a agarrar el ejército de conmutadores. No voy a llegar, toda la burocracia. ¿Por qué vamos a esperar que el Dios tome una llamada nuestra? ¿Por qué va a ocuparse de mí? Y nos hundimos cada vez más en la desesperación. ¿No te alegra poder decirle a Dios todo? Decir, Señor, ya está. Hasta que lo dije. Esto es lo que siento. La quiero matar. Es lo que siento. Te tiene que dar vergüenza. Ahí empieza el proceso de recuperación. David dice, cuando mi espíritu se angustiaba dentro de mí, tú conociste mi senda. De pronto David lo empieza a ver, al verbalizar lo que le está pasando. Él despliega sus problemas, viste, como un gran rollo que tiene los secretos de su cueva. Y empieza a contarle los secretos de la cueva. De pronto toma conciencia. Cuando está derramando su corazón, David se da cuenta que Dios estaba ahí y que se está ocupando de su depresión. Nunca estarás solo en un lugar que no sea exactamente donde Dios quería que estuvieses. Y así es como David, para culminar, logró atravesar esa temporada difícil de la vida. Parece una bobería. Vas a decir, ¿y eso es lo que hay que hacer? Y bueno, lo que hizo David resultó, le dio sacrificio de alabanza. Porque leemos los salmos desde nuestro punto de vista occidentalizado, ¿no? Después de muchos años que nos separa la geografía, la topografía, el mapa, los años, y no vemos el calor con el que cantaba esta pandilla, que cantaba con las partituras originales. Eso es lo que distingue al creyente verdadero. Que en medio de la más honda aflicción de la vida levantamos voces de alabanza a Dios. Eso va a llamar la atención al mundo. No vivimos fuera de la pandemia, pero adoramos durante. No vivimos fuera de un mundo que sufre, pero adoramos mientras que sufrimos. Entonces, con una familia destrozada, a veces junto a los escombros de una salud arruinada, saliendo de la trágica pérdida de un ser querido, una voz quebrada puede elevarse hacia el cielo. En las crueldades obscenas de un campo de prisioneros, en una nación totalitaria donde cazan y encarcelan a los creyentes, en una vida sin salud,
donde la muerte es la única certidumbre, de alguna manera, contra viento y marea, se escucha un canto en la oscuridad. La alabanza no solo beneficia a Dios, sino que beneficia a quien la canta. Entonces, cuando estás bajo el ataque de los ejércitos del sufrimiento, hay armas que no podemos perder. Eleva un blues de la cueva. Lo lindo del blues, que si está desafinado nadie lo nota. Te alabamos. Y el sufrimiento y las fuerzas son dos caras de la misma moneda, porque cuando yo era más joven, una vez escuché que Dios no va a usar a nadie hasta que no lo triture. Y a mí no me gustaba esa frase. Decía, no. Yo solía decir, Señor, lléname de ti, que yo sea la excepción, no me tritures. Pero Dios no hace excepciones, ¿no? Dale un aplauso, vamos, ponte de pie y dale un aplauso al Señor. Si crees que Dios habló, que ese aplauso se escuche en Europa, en Asia, en África, en América, en Oceanía. El Señor está aquí hoy. ¡Aleluya! Cuando abras los ojos vas a estar en casa. ¿Lo crees de verdad? Si es la primera vez que estás mirando, o si estás aquí, quiero que todos me acompañen en esta oración para los que por primera vez, judíos, musulmanes, testigos de Jehová, adventistas, agnósticos, quiero que repitan conmigo. Di conmigo, Señor Jesús, te recibo como mi Salvador. Entra en mi vida. Perdona mis pecados. Anota mi nombre en el libro de la vida. Gracias, Señor, por tu perdón. Amén y amén. Levanten las manos al cielo, quiero orar. Padre, estoy orando por esta cuna de campeones. Levanto tus brazos como Aarón y Hur hicieron con Moisés. Levanto tus brazos, querida. Levanto tus brazos, príncipe. Te levanto. El Señor me dice que levante tus brazos ahora. No puedo estar al lado tuyo, pero ahora quiero que imagines que levanto tus brazos y te digo, no te entregues. Vamos. Se meten con uno de River y se meten con todos. El diablo se mete con uno de los míos y se mete con todos. Y el Señor dice lo mismo, se meten con los míos y se van a tener que ver conmigo, dice el Señor. Vamos, eleva una oración de gratitud. Dile, Señor, yo quiero vencer ahora toda depresión, toda tristeza, todo lo que enferma, todo lo que desmotiva, todo lo que me tira abajo. Señor, el diablo, el enemigo ha hecho estragos con mi vida, pero levanto ahora mis manos, elevo una oración de poder. Declaro que todas las cosas son hechas nuevas. Declaro que tu bendición llega al cuerpo, al alma, a la mente y al espíritu. Se va la tristeza, se va el dolor, se va aquello que te robaba la energía, los que sentían que le drenaban la vida, los que estaban vampirizados por los problemas. Dice el Señor, no te preocupes, la gente conocerá la iglesia, porque en medio de la crisis, en medio del dolor, en medio de la enfermedad, no dejaremos de cantar. Vamos, canta el blues de la cueva, eleva el blues de los que cantan sacrificios de alabanza. Dice el Señor, yo te bendigo, yo soplo sobre ti una doble porción del Espíritu. Estoy orando por niños, por jóvenes, ancianos y adultos, por los que me miran por televisión, por los que están del otro lado, por los que están atrás de las redes. Te llama el Señor, te toca el Señor, quita la depresión. Oro por los pastores. El Señor ha puesto muy fuerte esta semana de orar por los consiervos, los que tienen iglesias grandes, iglesias pequeñas, los que han perdido sus templos. Aquellos hombres que ahora están tristes porque la gente no llega, porque miran a su congregación que está muerta de miedo, otros se han enfermado, por los que dicen, Señor, todos los años que he servido y no sirvió de nada. Y estás por bajar los brazos. Me dice el Señor que te diga, no te entregues. Porque aún como Elías, que creyó que era el último que quedaba, que ya no había gente con celo, ni había profetas que clamaran, Dios le dijo, hay muchos que no doblaron sus rodillas todavía. Hay cientos que no se entregaron. No te entregues.
porque viene una temporada nueva, porque juntamente con el trigo tuvo que ser quitada la cizaña, pero vienen tiempos de nuevo crecimiento. Vamos, dile al Señor, yo estoy viviendo el nuevo crecimiento. Viene un tiempo de una cosecha fresca, nueva, cosa que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido a corazón de hombre. Te bendice el Señor, y oro por los consiervos, evangelistas, pastores, apóstoles, profetas, maestros. Oro por ellos para que el Señor te dé fuerza. Te bendice el Señor. Vamos, vamos, que el equipo te necesita. Vamos, que no dejamos ningún soldado herido atrás. Levántate, mi querido, levántate, consiervo. Pelea la buena batalla. No tires la toalla, no te entregues, no te rindas, dice el Señor. Te bendice el Señor, te ama el Señor. ¿Cómo no te va a amar? Declaro bendición en el cuerpo, en el alma, en la mente y en el espíritu. Amén y amén. Dale un aplauso al Señor. Que Dios te bendiga firme como talón de oso. Hasta la próxima semana. Chao.